Fíjese qué hermoso título de nuestra meditación en este día. Aunque le recuerdo que usted puede ponerle el título que guste de acuerdo a aquella palabra que más impacta su corazón, ¿verdad? Obedezcamos hasta el final. En palabras de Juan, el apóstol en Apocalipsis, el que permaneciere hasta el fin, ese será salvo. Y luego dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esta situación de obediencia y de fidelidad tiene que acompañarnos cada día de nuestra vida e ir creciendo. Bienvenido a Tiempo con Dios. Le saluda Araceli de Álvarez con el gozo y la alegría de saber que Dios le ama y con la confianza de que estará con nosotros también. Continuamos con Éxodo, capítulo 40, versículos del 1 al 16. Leemos juntos y regresamos en un momento. Éxodo 40, 1 al 16. Luego Jehová habló a Moisés diciendo: En el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio, y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina delante a la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su base, y la santificarás. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás, y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas, y los ungirás, como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Veíamos en esta porción de la Escritura, Dios se sigue manifestando como un Dios de instrucciones y un Dios que está esperando de sus siervos obediencia. Esta situación de estar escuchando las instrucciones de Dios y responderle con obediencia también es una actitud que hemos de cultivar, afirmar, de tal manera que esto crezca y que llegue un momento donde no se nos dificulte tanto el poder oír la voz de Dios, pero también ser obedientes a su llamado. Ahora le está diciendo el Señor algo en relación al tabernáculo, ¿verdad? Cuando Él quiere que ahora levante el tabernáculo, recuerda que era una especie como de una tienda de campaña muy grande por los elementos que tenía en aquel tiempo de muchas telas y columnas, etcétera, ¿verdad? Algo que recordaba al estar meditando en esto, una enseñanza que recibí cuando estuve en el seminario teológico, era acerca de un maestro del Antiguo Testamento que decía que el tabernáculo, más que un sujeto, es un verbo. Sí, no era un objeto, sino que era una forma de decir tabernáculo, es un verbo que significa habitó. Entonces, ese lugar representaba el lugar de habitación de Dios en medio de su pueblo, en medio de su pueblo elegido. Habitó, habitar. Esta enseñanza me ha acompañado por mucho tiempo y aunque ese tabernáculo llegó un día que ya fue destruido y luego se levantó un templo en lugar de esta casa grande de campaña, ahora también se destruye ese templo y ahora nosotros, tú y yo, somos el templo de Dios. Y aunque han construido muchos templos a lo largo de los siglos, muy hermosos, tristemente hay algunos templos construidos de siglos atrás con una hermosura arquitectónica impresionante, que ahora ya no son para la gloria de Dios, ya están siendo usados para otros fines muy alejados del propósito de Dios. Pero tú y yo seguimos siendo ese templo donde el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. El lugar adecuado
cuando el Señor lo determina, ¿verdad? Ordenado por Él. Es el arca del testimonio. Entonces dice, ya levantas el tabernáculo, o sea, el lugar de habitación, y vas a ir metiendo todos los elementos, todo el mobiliario, todo aquello que fue levantado. Y también yo le recuerdo que estos son como figuras, ¿verdad? Si usted quiere conocer un poquito más acerca de esto, que quizás es la primera vez que lee estos pasajes y no acaba de entender, mira, hay Biblias donde vienen con unos pequeños numeritos de referencias, donde puede encontrar más ampliación acerca del tema. Eso tómelo aparte cuando usted quiera hacer un estudio bíblico más profundo. Esto es solamente una meditación, es algo breve. Y por cuestión también de tiempo y de espacio tenemos que ser algo breve, pero si usted toma 15 minutos de ellos para meditar en la palabra que Dios le va dando, va a haber mucha riqueza en su vida. Aparte, tome tiempo para estudiarla más a fondo. Entonces, en primer lugar, dice que ponga el arca del testimonio, que también esa es otra de las alusiones, ¿verdad? El arca del pacto, el arca de la alianza, el del testimonio, porque era un testimonio vivo de la presencia de Dios prometida en medio de su pueblo. Y después cubierta con un velo. Y yo le recuerdo que más adelante, cuando el Señor Jesucristo resucita, ¿verdad? Entonces el velo, perdón, cuando muere el velo se rasga y hay acceso a ese lugar santísimo. También dice el candelero y hay que encender las lámparas, ¿sí? Todo esto había sido elaborado por esos artesanos sabios llenos de la presencia de Dios para hacer aquello que el Señor había determinado. Después el altar de oro, que era para el incienso, que era ese aroma especial. También la cortina entre la puerta del tabernáculo y también el altar de holocausto. Y me voy un poquito rápido, ¿por qué? Porque no es estudio como para hacer una reflexión profunda de todos los elementos, las formas, los tamaños, no. Esto solamente le quiero llevar, que a mí me impacta mucho mi corazón cuando estoy meditando en esto, y Dios me va llevando que todos estos elementos se cumplen en la vida de Jesucristo. Fíjese, ahorita le voy a decir por qué. También la fuente de agua que tenía que haber en ella. Luego dice, está la fuente, pues ahora llénala de agua, ¿verdad? No solamente era tener el instrumento. Y luego también el atrio alrededor, en el verso 8, el aceite de la unción, ¿para qué? Para ungir, para dedicar, para consagrar el tabernáculo y todo lo que estaba dentro, que Dios había determinado que estuviese dentro, ¿sí? Y también que llamara a Aarón y que pudiera lavar sus vestiduras y con vestidos santos, ponerles vestidos santos, ungirlos para santificarlos, para consagrarlos. A Aarón, pero también a sus hijos. Ahí dice esto el verso 12. Y luego, este sacerdocio dice que iba a ser perpetuo por generaciones. Entonces significaba que la descendencia de la familia de Aarón, los hijos y los hijos de los hijos y los hijos de los hijos de los hijos, iban desde que ellos nacían a estar siendo preparados para el sacerdocio, para administrar el corazón de Dios y el corazón del pueblo, ser intercesores entre Dios y el pueblo, ofrecer estos holocaustos, estos sacrificios, ¿verdad? Y me llama mucho la atención como la declaración que dice, Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Fíjate, una vez más, vemos un Moisés que fue siendo obediente en forma creciente, obedeciendo, y él sabía que el que le mandaba hacer tal o cual cosa estaba con él para poder cumplirla. Todo lo que el Señor le dijo, conforme a él lo dijo, Moisés lo realizó. ¡Ay, qué bello! Moisés es una figura muy interesante en la Biblia que nos puede inspirar. Algo que a mí me llama mucho la atención, no sé si le ha pasado en ocasiones donde pareciera ser que no ve a Dios, ¿verdad? Ahora, no lo vemos físicamente, estoy hablando en un sentido espiritual, pero así como que se siente como solo, como abandonado, como que ora y no hay una respuesta. O sea, esos días de cielo cerrado, de cielos de bronce, no sé si le ha pasado, ¿verdad? Y me hace recordar, porque leyendo temprano en la mañana
acerca de esta experiencia de temor que llegamos a enfrentar, la importancia de recordar las palabras de Dios, porque todos podemos ser expuestos al temor y podemos ser atados al temor si lo permitimos, pero me alienta mucho que dice la palabra que Moisés, ahí en Hebreos capítulo 11, que Moisés se sostenía como viendo al invisible. Ese qué hermoso, ¿verdad? Entonces es impresionante que nuestra fe crezca de tal manera que podamos sostenernos de esta forma, como viendo al invisible. No lo vemos, pero lo podemos sentir. Es como el viento, ¿verdad? Que no lo vemos, pero sentimos su efecto. Ahora, yo le dije hace un momentito que al estar viendo esto, el Señor me fue llevando como todo esto es una figura, porque dice la Escritura que todo lo que pasó antes en el Antiguo Testamento era figura de aquello que iba a hacerse realidad, ya espiritual, no física, en el tiempo de la gracia, en la presencia de Jesucristo. Y entonces encuentro que el Señor Jesucristo establece el nuevo pacto. Fíjese qué hermoso. De hecho, hay algunas iglesias que se llaman así, ¿verdad? El nuevo pacto. Y ahora, ya no es el cofre, ya no es ese cofre de la alianza, del pacto, del testimonio físico, sino ahora Jesucristo establece el nuevo pacto. Un pacto con connotaciones eternas. Luego también habla del candelero, ¿verdad? Y de sus lámparas encendidas. Bueno, Jesucristo es la luz. Dice que Él es la luz del mundo. En el Salmo 27, el salmista veía a Dios, tú eres mi luz y mi salvación. Lo veía como esa manifestación que ilumina. Le recuerdo que la luz es lo que hace que se disipen las tinieblas. De hecho, las tinieblas es ausencia de luz. Y en palabras del salmista también dice, lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, todo lo relacionado, Dios es luz. Siempre lo relacionado. Y Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo. Y luego nos dice a nosotros, a ti y a mí, y ustedes son la luz del mundo. Yo espero que estemos encendidos y no apagados, ¿verdad? Pero otra figura que presenta aquí es la del incienso, un altar de incienso. No hay nadie que pueda agradar a Dios de la manera tan plena como Jesucristo fue la ofrenda de olor fragante delante de su Padre. Y claro que nos invita a que nosotros también seamos ofrendas de olor fragante, pero Él fue la ofrenda mayor, perfecta, santa, pura. En Jesucristo está el mejor de los inciensos, que al Padre agradó su vida y su testimonio de cada día. Pero también dice el Señor a Moisés que la fuente sea llenada con agua. Y Jesucristo en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, es denominado como la fuente de agua viva. Y hay una figura también en la palabra profética donde le dice el profeta Jeremías al pueblo, ¿verdad? ¿Por qué han dejado al manantial de vida y han cavado para sí cisternas rotas? Qué tremendo, ¿verdad? Esto significa que Dios siempre garantiza. Estaba leyendo también hace un momento Isaías 43, qué precioso, donde dice que Él va a enviar ríos, manantiales, aguas en abundancia en medio del desierto. Y esto está hablando de situaciones del alma que necesitan ser refrescadas. Pero también dice, hablando de la unción, ¿verdad? El aceite de la unción, el Espíritu Santo es el que otorga la unción, ¿sí? Y esta unción tiene varios propósitos. Uno es consagrar, dedicar. Sí, por eso se ungían esos elementos, esas personas y esos elementos para estar al uso exclusivo del servicio al Señor. Pero también en palabras del profeta Isaías dice que a causa de la unción se pudre yugo de esclavitud. Es otra de las formas, al ungir se pudre el yugo de esclavitud, especialmente hacia el pecado, ¿sí? Y vemos la presencia del Espíritu Santo, que llega el tiempo donde dice, ustedes no tienen necesidad que nadie les enseñe, porque el mismo Espíritu Santo les dará la unción para ser enseñados. Y luego, dice que Él es el sumo sacerdote. Y estamos viendo aquí, Aarón era el sumo sacerdote, y ahora era una figura humana que representaba un intercesor entre Dios y el pueblo. Y ahora vemos a lo largo del Nuevo Testamento y muy prolíficamente en Hebreos,
a Jesús presentado como el sumo sacerdote. Algo que me alienta mucho también es cuando dice la palabra ahí en Hebreos 4, que podemos acercarnos al trono de la gracia, a ese trono de la gracia, confiadamente. ¿Sabe por qué nos podemos acercar así? Porque Jesucristo, que vivió sin pecado, que cumplió la voluntad del Padre, ¿sí?, que cumplió su propósito, Él es el sumo sacerdote que intercede por nosotros. En palabras del apóstol Juan, dice que Él está a la derecha de Dios intercediendo por nosotros de día y de noche. Qué hermoso, ¿no? Entonces podemos ver que todas estas figuras descritas aquí en Éxodo 40, como figuras que iban a estar profetizando, que todo esto se iba a cumplir en la vida de nuestro amado Salvador Jesús. ¿No le da gusto saber? Usted es salvo, usted tiene a Jesús en su corazón, usted ha puesto en Él toda su confianza. Todo esto es cumplido en la vida, obra y presencia de Jesucristo, nuestro Señor. Todo aquello que fue temporal, porque todo eso se fue eliminando. No sé si se acuerdan, en una ocasión cuando Babilonia invadió al pueblo de Dios, lo primero que hicieron fue destruir el santuario y se llevaron esos vasos de oro que luego estaban siendo usados indignamente, y vino juicio sobre ese pueblo. Aquí lo importante, mi amado, es que entendamos que todo esto que está escrito es para nuestra edificación. Oramos, dígale a Dios con todo su corazón, en una acción de gracias, que le permite escudriñar el Antiguo Testamento con la visión del Nuevo Testamento, con el cumplimiento que en Jesús, su amado Salvador, su único y suficiente Salvador, se cumplen todas esas cosas descritas muchos siglos atrás. Señor, gracias. Gracias porque nos permites contar con un sumo sacerdote llamado Jesucristo, el cual nos permite acercarnos a tu trono de gracia, el cual nos permite obtener perdón de pecados, el cual nos permite recibir oportunamente aquello que necesitamos. Gracias, Señor, por esta escritura tan bella que nos dejas contemplar cómo había un plan precioso desde tiempos muy antiguos para que el cumplimiento nos tocara ahora a nosotros disfrutarlo, Señor, en la plenitud de Jesucristo, su vida y su eternidad. Gracias porque lo tenemos en el corazón con la garantía de que somos tus hijos y con la garantía también de que Él volverá por su pueblo. Te damos muchas gracias y te bendecimos por tu preciosa palabra, que sigue inspirando nuestro corazón y hacer crecer nuestra fe. En el nombre amado de Jesús, gracias. Amén y amén. El Señor, su sumo sacerdote, esté con usted todos los días. Y nos vemos en otra ocasión.